Los problemas de las pruebas más multitudinarias, como pueden ser la prueba AMC americana o las pruebas canguro, son siempre de tipo multi-opción, de tipo test. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dan 5 opciones candidato y nos preguntan cuál de ellas es la única que es la verdadera, cuál de ellas es la única que es cierta. Esto da pie a multitud de picarescas o de estrategias para ir seleccionando, para ir eliminando aquellas opciones que no pueden ser válidas y por lo tanto quedarnos con la única de ellas que es aceptable. Nosotros en principio jamás utilizamos este truco, nos aprovechamos de esta ayuda, siempre intentamos resolver un problema como si no pudiéramos ver ningún tipo de candidato. Pero a veces esto es imposible, como por ejemplo en este problema que vamos a resolver ahora de la prueba AMC del año 2022, vamos a ir eliminando candidatos utilizando las estrategias que podamos hasta quedarnos con un único candidato aceptable, que obviamente tiene que ser la solución del problema. Este problema es muy interesante porque con él vamos a utilizar las estrategias más habituales para resolver un problema de aritmética. En primer lugar, lo vamos a intentar abordar a través de las identidades notables, las identidades de factorización. Estas identidades las podéis encontrar recogidas en la última página del dossier de problemas de álgebra, que podéis descargar de forma totalmente gratuita y totalmente libre de esta dirección de internet. Pero veremos que esta estrategia no es del todo aceptable, no es del todo válida. La estrategia mejor para resolver este problema es utilizar la exponenciación modular, ir viendo una secuencia, en este caso 2 elevado a la n, ir dando valores de n e ir viendo cómo se comporta esta secuencia. De hecho, ir viendo cómo se comporta 2 elevado a la n menos 1 y 2 elevado a la n más 1. Ir viendo pautas, ir viendo un comportamiento cíclico que se van repitiendo diferentes finales a medida que avanzan los números. La exponenciación modular y el problema inverso, el problema del logaritmo discreto, permitió desarrollar uno de los primeros métodos de encriptación de clave pública que se conocen, el método Diffie-Hellman, que podéis encontrar explicado en el apartado 12.4 del libro de teoría de números, que podéis encontrar en esta dirección de internet. En este problema de la prueba AMC del año 2022 nos dan 5 números, 2 elevado a la 606 menos 1, 2 elevado a la 606 más 1, 2 elevado a la 607 menos 1, 2 elevado a la 607 más 1, y finalmente 2 elevado a la 607 más 3 elevado a la 607. Y nos dicen que uno y solo uno de estos números no es divisible por 2, 3, 5 o 7. Nos piden que determinemos cuál no es divisible por ninguno de estos números. Para resolver este problema lo vamos a intentar en primer lugar por factorización. Vamos a ver, la primera opción, 2 elevado a la 606 menos 1. Vemos que podemos escribirlo como una diferencia de potencias. Es 2 elevado a la 3 elevado a la 202 menos 1 elevado a la 202. Con lo cual podemos aplicar la identidad notable diferencia de potencias. Es decir, es 2 a la 3 menos 1 por todo el desarrollo habitual, 2 a la 3 por 201 más 2 a la 3 por 200 más
2 a la 3 por 199, etcétera, etcétera. Pero esto nos importa bien poco porque aquí lo que tenemos, 2 a la 3 es 8, menos 1, 7. Es decir, que este número es múltiple de 7, con lo cual ya lo tenemos descartado. Para la opción E, y aprovechando que 607 es impar, podemos aplicar la identidad de la suma de potencias. Esto ya sabemos que es 2 más 3 por 2 elevado a la 606 menos 2 elevado a la 605 por 3 más 2 elevado a la 604 por 3 al cuadrado menos etcétera, etcétera, etcétera. Da igual el segundo factor, lo que es importante es que tenemos aquí un factor 5, es decir, este número es divisible entre 5, por lo tanto ya lo podemos descartar. El mismo razonamiento lo podemos hacer con la opción D, 2 elevado a la 607 más 1. 1 se puede escribir como 1 elevado a la 607. Por lo tanto, aquí tenemos de nuevo 2 más 1 por 2 elevado a la 606 menos 2 elevado a la 605 más 2 elevado a la 604, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo factor no nos importa, pero sí que nos importa este primer factor, que es un 3. Es decir, que este número es múltiple de 3, es divisible entre 3. Por lo tanto, ya lo tenemos descartado. La cosa se complica para descartar una de las dos opciones que nos quedan, la B o la C. Vamos a descartar la B con el siguiente razonamiento. 2 elevado a la 606 más 1 se puede escribir como una suma de cubos. Esto es 2 a la 202 a la 3 más 1 a la 3. Es decir, 2 a la 202 más 1 por 2 elevado a la 202 al cuadrado menos 2 elevado a la 202 por 1 más 1 elevado al cuadrado. Este factor de aquí no nos importa, el que es interesante es este factor de aquí, 2 elevado a la 202 más 1, porque lo podemos escribir de la siguiente manera, 2 elevado al cuadrado a la 101 más 1, es decir, 4 elevado a la 101 más 1. Vamos a ver cómo se comportan los números de la forma 4 elevado a la n más 1. Si n es igual a 1, 4 a la 1 es 4, más 1 es 5. Si n es igual a 2, 4 al cuadrado 16, más 1, 17. Si n es igual a 3, 4 a la 3, más 1, 65. Si n es igual a 4, 4 a la 4, más 1, 257. Si n es igual a 5, 4 a la 5 más 1, 1025. Y observamos que cuando n es impar, todos estos números son múltiples de 5, acaban en 5. Precisamente es el caso que estamos estudiando, porque 101 es impar. ¿Cómo podemos demostrar esto matemáticamente? Mediante la aritmética modular. 4 es equivalente a menos 1 módulo 5. Por lo tanto, 4 a la n equivale, es congruente con menos 1 elevado a la n módulo 5. Pero menos 1 a la n es siempre menos 1 si n es impar. Por lo tanto, si n es impar, 4 a la n más 1 es congruente con menos 1 más 1, es decir, 0 módulo 5. Es decir, todos estos números
son divisibles entre 5. En particular, 4 elevado a la 101 más 1. Por lo tanto, ya sabemos que la opción B queda descartada porque B, el número B, es un múltiplo de 5. Finalmente, la única opción que queda sin descartar es la C. Vamos a resolver ahora este mismo problema mediante una técnica totalmente diferente. Vamos a resolver este problema por exponenciación modular. Es decir, vamos a ir estudiando los valores de n y vamos a ir viendo cómo se comportan estos números de la forma 2 elevado a la n menos 1 y 2 elevado a la n más 1. Si n es igual a 1, 2 a la 1 es 2, por lo tanto menos 1 es 1, más 1 es 3. Si n es igual a 2, 4, más 1, 3, más 1, 5. 3, 8, 7, 9, 16, 15, 17, 32, 31, 33, 64, 63, 65, 128, 2 a la 7 es 128, por lo tanto, menos 1, 127, más 1, 129. Si n es igual a 8, 256, menos 1, 255, más 1, 257. Si s es igual a 9, 512, por lo tanto, 511 menos 1 o 513 más 1. Con estos números ya hay más que suficientes. 1024. 1024 menos 1, 1023, más 1, 1025. Cosas que observamos. Por ejemplo, los números de la forma 2 elevado a la n más 1. Observamos que si n es impar, los números que aparecen son todos múltiples de 3. Nuestro caso particular, el caso D, tenemos una potencia de este tipo. 607 es impar. Vamos a demostrar que esta hipótesis es cierta. Sabemos que 2 es congruente con menos 1 módulo 3. Por lo tanto, las potencias de la forma 2 elevado a la n serán congruentes con menos 1 elevado a la n módulo 3. Pero si n es impar, menos 1 a la n es igual a menos 1 o es congruente con menos 1. Por lo tanto, si n es impar, 2 elevado a la n más 1 será congruente con menos 1 más 1, es decir, 0 módulo 3. Es decir, acabamos de demostrar que si n es impar, todos estos números son divisibles entre 3. Con lo cual ya podemos descartar la opción D. Con un razonamiento muy similar, observamos que los números de la forma 2 elevado a la n menos 1, cuando n es par, todos son divisibles entre 3. Estaríamos en el caso del apartado A, porque 606 es par. Vamos a demostrarlo con un razonamiento similar al anterior. Sabemos que 2 es congruente con menos 1 módulo 3. Por lo tanto, 2 elevado a la n es congruente con menos 1 elevado a la n módulo 3. Pero si n es par, menos 1 por menos 1 es 1, hago parejas y menos 1 a la n es 1.
Es decir, que si n es par, 2 elevado a la n es 1, congruente con 1. Por lo tanto, todo número de la forma 2 elevado a la n menos 1 será congruente con 1 menos 1, es decir, con 0 módulo 3, siempre que n sea par. Es decir, que todo número que podamos escribir de esta manera será múltiple de 3, que es el caso del apartado A. Así pues, ya podemos descartar el apartado A. Vamos con el apartado B. Si observamos estos números, vemos que algunos de ellos son múltiples de 5 y siguen una pauta, van de 4 en 4. Esto nos puede dar una pista para ver que la clave está en trabajar en módulo 5. Efectivamente, 2 elevado a la n más 1, si n es par, es decir, n es de la forma 2k, se podrá escribir como 2 elevado a la 2k más 1. Es decir, 2 elevado a la 2 todo a la k más 1, es decir, 4 elevado a la k más 1. Pero, ¿qué sucede? Que 4 es congruente con menos 1 módulo 5. Por lo tanto, los números de la forma 4 elevado a la k serán congruentes con los números menos 1 elevado a la k módulo 5. Pero todos estos números, de nuevo, sabemos que son congruentes con menos 1 si k es impar. Porque vamos haciendo parejas, menos 1 por menos 1 es 1, menos 1 por menos 1 es 1, y al final solo queda un factor menos 1. ¿Qué quiere decir que k sea impar? Que k sea de la forma 2q más 1. Así pues, para los números que yo pueda escribir de esta manera, 4 elevado a la k será menos 1 más 1 será 0 módulo 5. ¿Cuáles son los números de esta manera? Son los números que se pueden escribir como n es igual a 2k, es decir, 2q más 1, es decir, 4q más 2. Si n se puede escribir de esta manera, siguiendo todo este desarrollo, este número será múltiple de 5. Y ahora vemos que el exponente de la opción B se adapta perfectamente a este patrón. En efecto, 606 menos 2 son 604, que cuando yo lo paso a módulo 4, 5 por 4, 20, 1, 0, 606 es 4 por 151 más 2. Por lo tanto, acabo de demostrar que este número es divisible entre 5. Finalmente, para descartar la opción E, vamos a trabajar módulo 5. ¿Por qué? Porque 3 es congruente con menos 2 módulo 5. Por lo tanto, 3 elevado a la n será congruente con menos 2 elevado a la n módulo 5. Y ya sabemos que si n es impar, el signo sale fuera, porque siempre quedará un último menos 2 que no se cancela su signo, y menos 2 a la n será congruente con menos 2 a la n con el signo menos fuera del paréntesis. Siempre módulo 5. Por lo tanto, todos los números de la forma 2 elevado a la n más 3 elevado a la n, cuando n es impar, serán congruentes con los números de la forma 2 elevado a la n menos 2 elevado a la n, es decir, 0 módulo 5. Dicho de otra manera, todos estos números son divisibles entre 5 cuando n es impar. Así pues, por último, este apartado, la opción E está descartada,
y de nuevo nos encontramos con que la única opción aceptable es la C. Un dato interesante es que este número de aquí en realidad es primo. De hecho, es el primo número 14 de Mersenne. Los números primos de Mersenne son los que se pueden escribir de la forma 2 elevado a la n menos 1. Estos números se presentan en el apartado 19.2 del libro de aritmética, que podéis descargar de forma totalmente libre y gratuita en esta dirección de internet.